Pues bien, en todas las religiones, los dioses conocidos en la historia de diferentes culturas suelen enojarse contra los humanos y descargar contra ellos su ira por las razones más diversas, por las razones más diversas, porque no les obedecieron, porque hicieron malas cosas, porque por diversas razones a través de la historia encontramos y aprendemos que otras religiones presentan a dioses airados, enojados, dispuestos a castigar, a desatar su ira contra la humanidad porque no los obedeció. Por consecuencia de esto, el ser humano empezó a poner práctica, estoy hablando de los inicios de la humanidad. Por consecuencia, el ser humano puso en práctica ritos, sacrificios, conjuros, ofrendas, para calmar y aplacar su ira. Esto, si lo transportamos a nuestra cultura, es fácil de entenderlo. Las culturas Tavín, Mochica, Pre-Inca presentaban sacrificios, sacrificios humanos, en muchos casos sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque ellos entendían que si había una desgracia, un terremoto, un huaico, etcétera, era la ira de Dios. Era la ira de Dios manifestándose contra el ser humano. Entonces, ellos ponían sus cultivos, tenían sus animales, pero de un momento a otro venía un huaico y arrasaba con todo, lo destruía todo, y se llevaba 50, 100 vidas de seres humanos. Entonces ellos, en su ignorancia, analizaban a su manera y decían, Dios debe estar enojado con nosotros. Es la ira de Dios la que se ha manifestado. Entonces, ¿qué hacían ellos para calmar esa ira? Decían, en lugar de que mate Dios, este Dios enojado, en lugar que mate 100 personas, vamos a entregarle una vida. Vamos a hacer un sacrificio. Ellos creían y pensaban que con este sacrificio eran salvos, calmaban la ira de Dios. Entonces, esto nos enseña un poco a ir entendiendo el razonamiento humano y cómo Dios se revela a través de Jesucristo para ayudarnos a entender y comprender el verdadero propósito de la salvación que nosotros necesitamos y de la gracia que Él brinda. En la Biblia no es ajena a este concepto y también nos habla de la ira de Dios, de la ira divina. Mm, pero, ¿qué es la ira divina? Tenemos que acotar aquí que la ira divina no se compara en absoluto con la ira humana. Nosotros en nuestra ira perdemos el sentido de la justicia muchas veces. Y en nuestra ira decimos cosas, ofendemos, herimos, y Dios no es así. Dios definitivamente no es así. Entonces, ¿cómo podríamos definir la ira de Dios? La ira de Dios no es otra cosa más que el justo rechazo del mal. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado, le pertenecemos a Él. Y todo lo que nos haga daño a nosotros, lo que interrumpa nuestra relación con el Creador, está en contra del Creador. Entonces, la ira divina, la ira de Dios, es aquella que se manifiesta contra todo aquello que nos aparta de su gracia, contra todo aquello que nos aparta de su amor, contra todo aquello que nos hace daño, que interrumpe y deteriora nuestra perfecta comunión con Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender como la ira de Dios. El Dios en el que nosotros creemos no es un Dios que se molestó con nosotros y nos va a castigar porque no dimos el diezmo, porque dimos poca ofrenda, porque no fuimos al culto. No, ese no es el Dios de la Biblia. El amor infinito de Dios va más allá de todos estos detalles. La ira de Dios se manifiesta contra todo aquello que se opone a la voluntad de Dios para con su creación, para con Él mismo en su esencia. Entonces la ira de Dios es justamente eso, ¿no? Es la ira desatada contra todo lo que significa maldad. De eso
de lo que tenemos que ser salvos. Mm, El Dios que se nos presenta a nosotros en la Biblia es un Dios que lo podemos entender y se da a conocer con emociones, con sentimientos, porque Él en la Biblia entendemos que sufre, se conmueve, se entristece, se enoja, pero ya hemos dicho, no lo hace como nosotros, sino que lo hace como un Dios definido por su amor, por su voluntad absoluta de querer nuestro bien. ¿Esto qué significa? Que a diferencia de nosotros los humanos, que cuando estamos enojados herimos, Dios no hiere. Dios se enoja, pero se entristece. Dios se enoja, pero no es castigador, no destruye, no nos hiere, sino que su amor es tan grande que entra en un estado de paciencia, increíblemente hasta de esperanza para con nosotros. Mi hijo está equivocado, merece mi más duro castigo, pero es tan grande mi amor que lo voy a esperar, que lo voy a ayudar a recapacitar. Yo tengo la esperanza de que mi hijo o mi hija recapacite. ¿Debería Dios mostrarse indiferente ante la injusticia? Recordemos que Dios es un Dios justo, que no pasará al pecador como justo y no pasará al justo como pecador. Él dará el justo pago a cada quien. Esto es lo que se entiende y se interpreta como la ira de Dios. La ira de Dios no es la cólera de Dios, son cosas totalmente diferentes. La ira de Dios es la justicia aplicada de Dios. Es la justicia aplicada de Dios. Eso es lo que debemos entender como ira, no como una cólera. No, la ira de Dios es el juicio, el veredicto que Él da frente a un determinado caso. Y todo lo que ataca, hace daño o destruye la relación de la creación de Dios para con Dios, amerita la ira de Dios. Por último, en esta introducción quiero decirles que Dios nos da leyes porque nos ama y quiere nuestro bien. Las leyes que nosotros hemos conocido a través de los 10 mandamientos, las leyes establecidas por Jesús cuando estuvo en el mundo, no tienen otro objetivo de buscar nuestro bienestar, de fortalecer nuestra comunión con el Creador. Y estas leyes han sido puestas para ser cumplidas, no han sido puestas solamente para tenerlas como un conocimiento, porque entonces, ¿de qué valdría nuestra fe si no cumplimos con estos mandamientos? Pero recordemos, y vuelvo a repetir, que por más que nosotros seamos rebeldes, el amor de Dios es superior a su ira. Esto lo quiero repetir. El amor de Dios es infinitamente superior a su ira. Nosotros hemos escuchado de seguro la historia de Pablo, bueno, Saulo, ¿no? Un absoluto y total asesino, un hombre que perseguía por los pueblos a aquellos que seguían al Maestro Jesús. Los apresaba, los ponía en cárceles, los torturaba y consentía el asesinato de estas personas. Mientras la gente agarraba piedras, él decía, traigan acá su ropa, yo la voy a cuidar. Y él se cruzaba de brazos y veía cómo apedreaban. Esa es una muerte horrorosa, hermanos. Si usted alguna vez ha recibido un golpe o una pedrada, como se dice en la cabeza, imagínese recibir cientos de pedradas, usted no muere inmediatamente. Una muerte espantosa y dolorosa. Este asesino, llamado Saulo, perseguía a los seguidores del Maestro, perseguía a la iglesia de Cristo. Pregunta, ¿qué merecía de parte de Dios?
merecía el más duro juicio, porque era un asesino y porque perseguía a aquellos que seguían al maestro. Sin embargo, es aquí donde encontramos la más clara muestra del amor de Dios que pasa por encima de su ira y de la determinación que Dios de seguro debe tener para castigar a aquel que es culpable. Es aquí donde se manifiesta la gracia de Dios. Es aquí donde ya entramos de lleno a la salvación por gracia. Este hombre, este asesino, este Saulo, merecía el castigo más duro y más severo. No merecía el perdón. No hizo absolutamente nada, no hizo absolutamente nada para merecer el perdón de Dios. A pesar de que lo que él hacía, decía hacerlo en nombre de Dios. Como muchos, hay mucha gente que hace cosas y las hace en nombre de Dios, pero están contra Dios. Y obviamente merecen el más duro juicio, el más duro castigo de parte de Dios. Pero Dios, en su infinito amor, se cruza en el camino de Saulo. Se cruza y se presenta delante de él, delante de quien quizá en ese tiempo menos lo merecía. Se planta delante de Saulo y la magnificencia de Dios deja ciego a este hombre. Y él en su ceguera dice, ¿quién eres tú? Yo soy a quien tú persigues. Inmediatamente Saulo se estremece ante la presencia del Dios único y verdadero, cae a tierra y se quiebra, porque recién en ese momento él entiende que estaba equivocado. ¿Merecía él esto? No lo merecía. La gracia, el perdón, la salvación es obra única y absoluta de Dios. Ningún ser humano sobre la tierra puede hacer algo que se considere mérito para recibir la salvación, la gracia de Dios. Entonces, de entrada establecemos que la gracia de Dios que da la salvación es inmerecida. No hay obra que el ser humano pueda hacer como para tratar de agradar a Dios. Todas las demás actividades que posiblemente toquemos si nos da el tiempo, ofrendas, ayunos, adoración y todo eso, no lo hacemos para alcanzar la gracia de Dios. No lo hacemos. Y no podemos adquirir la gracia de Dios simple y llanamente porque se nos da la gana o porque tenemos necesidad de hacerlo. Es Dios el que nos escoge a nosotros para darnos el perdón. Es Dios el que se presenta delante de nosotros y Él es el que establece el momento. No hace mucho tiempo yo conocí a un hombre, a una persona que llegó a mi casa, por la puerta de mi casa. Se sentó con mi esposa y conmigo y dialogamos mucho. Y al final de la conversación, él conmovido dijo, yo quiero eso que ustedes tienen. Esa tranquilidad, esa paz. Necesito el perdón de Dios. Y nosotros lo orientamos, le explicamos en qué consistía. Y él tomó la decisión de hacer esta oración de fe. Pero posteriormente, no pasó mucho tiempo, y él volvió a sus actividades comunes y corrientes, como si no hubiera pasado nada. Es lo que les quiero decir. Hay muchas personas que se acercan a Dios y que creen que una oración les dio la salvación, que creen que a través de una simple oración adquirieron la gracia de Dios, siendo que su corazón está muy apartado de Dios, siendo que sus hechos niegan a Dios. De boca lo alaban, pero de los hechos
lo niega. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Este hombre tuvo un verdadero encuentro con Dios? ¿Que de verdad recibió la gracia? ¿O esto solamente fue un acto emocional? Es muy posible que esto solo haya sido un acto emocional. La verdad, solo la conoce Dios y el hombre. Escrito está. Nadie conoce las cosas del hombre sino el hombre y Dios. Todo aquel que se acerca a Dios sabrá por qué lo hace. Pero es aquí donde entran las obras. Porque todo aquel que de verdad ha conocido a Dios experimenta una transformación en su vida. Experimenta una transformación en su vida. Muchos creen que porque van y se sientan en una iglesia y escuchan y hasta se quedan dormidos escuchando al pastor, ya tienen un sitio en el cielo. Muchos creen que porque participan de ayunos y de vigilias y dan grandes ofrendas y cumplen con sus diezmos, ya tienen un lugar en el cielo. Estas son las obras que deberían ser o que son el resultado de nuestra fe. Esto es conocido como los frutos del Espíritu, hasta cierto punto. Los frutos del Espíritu se manifiestan de otra manera. Estas acciones conllevan un arrepentimiento sincero, una obediencia, pero esto no da la salvación. Lo único que puede dar la salvación es un verdadero encuentro con Dios. Es una verdadera comunión con Dios. Es un arrepentimiento sincero provocado por el encuentro de este Dios supremo y el hombre. Si esto no se realiza realmente, todo lo demás es mentira. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hablemos un poco de qué se entendía como salvación hasta antes de la llegada de Jesucristo. Ya tenemos clarísimo, todos los que nos escuchan esta noche han recibido de seguro la clase. Eh, aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, obtenemos la gracia. Pero ¿y qué hay de aquellos que vivieron antes de la llegada de Jesús? ¿Cómo obtenían ellos esta salvación? ¿Cómo accedían ellos a la gracia? Si ellos no podían hacer una oración para recibir a Cristo, Él todavía no llegaba en el mundo. A través del estudio encontramos que para los judíos la salvación era mucho más, era un concepto diferente. Ellos no tenían el concepto de una vida eterna. Ellos no tenían un concepto claro de lo que era el cielo y de que teníamos morada allá. Es Jesús que cuando está en el mundo dice, yo me voy y hay muchas moradas en la casa de mi padre. E iré para prepararles una a ustedes. Esto es un concepto nuevo con la llegada de Jesús. Pero antes de la llegada de Jesús, el concepto de salvación era totalmente diferente. Cuando en el Antiguo Testamento vemos los ejemplos o la parte de la historia relatada de cómo Dios salva a su pueblo de Israel de Egipto, ellos lo entienden como salvación. Esa es la salvación como se entendía en el Antiguo Testamento. No se entendía como algo futuro, se entendía como algo presente, ¿no? Dios salvó a Israel de la esclavitud. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 14, verso 30. La salvación para los judíos era mucho más palpable, mucho más actual. No era una idea, era algo que se podía percibir y disfrutar. Y un poco más, hablemos solamente un poco más de lo que era la salvación para los judíos antes de la llegada de Jesús. Isaías 1:17 dice, en resumen, aprendan a hacer el bien, esfuércense en hacer lo justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda. ¿Qué significa esto? Que para ellos la salvación era mucho más palpable. La comunidad judía tenía otros
propósitos y entendían la salvación como algo totalmente diferente. Lamentablemente, en estos tiempos, eh, algunas agrupaciones religiosas entienden la salvación como algo muy cerrado, como algo muy, ¿no? Muy cerrado, ¿no? La salvación es para los que vienen a la iglesia. Los que no vienen a la iglesia, no, para ellos no hay salvación. Y llegan a la iglesia y se deleitan en la presencia de Dios, pero después salen y van de frente a su casa y pasan de frente por la cara del necesitado, no son capaces de hacer algo por él. Mi pregunta es, entonces, ¿en qué parte se manifiesta la salvación que hemos recibido? Si desde el momento que hemos recibido la salvación, la gracia, y hemos tenido este contacto con este Dios que ha tenido misericordia de nosotros, por consecuencia, nosotros también debemos tener misericordia de nuestro semejante. Es una consecuencia lógica. Por último, año 1600, la Iglesia Católica se esparce por casi todo el mundo, tiempos en los que empieza a llegar a Sudamérica. Y la Iglesia Católica ve en este asunto de la salvación y del infierno y del miedo que la gente le tenía al infierno, un negocio redondo. Entonces se empieza a vender algo que se conoce como indulgencias. Si usted hubiera vivido en el año 1600, si usted quería tener una entrada al cielo, recibir la gracia y el perdón de Dios, usted tenía que comprar un documento a la Iglesia Católica. Usted pagaba una cantidad de dinero y la Iglesia Católica le daba un documento con el sello del Papa y esto ya le daba una entrada al cielo. Vaya usted a su casa y viva como se le dé la gana. Ya usted tiene su entrada al cielo, usted ya es digno de la gracia de Dios, usted ya recibió el perdón de Dios. Ahí está el documento que lo avala. Hasta ese punto se comercializó con la fe en esos tiempos. Perdón. Sosteniendo la Iglesia Católica hasta el día de hoy que la salvación no es algo que se obtenga solamente por fe, es necesariamente obligatorio cumplir con ciertas obras, con ciertas normas, ¿no? La Iglesia Católica, si usted no ha cumplido con el bautismo, con la confirmación, con la confesión y todos los demás sacramentos, por más que usted se haya arrepentido, usted no va a entrar al cielo. Usted no es digno de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos entienden de que la gracia de Dios no es por la misericordia de Dios, porque Él puso sus ojos sobre nosotros sin nosotros merecerlo, sino que ellos entienden de que nosotros podemos hacer cosas para alcanzar el favor de Dios. Habiendo dicho todo esto, vamos a pasar a las imágenes que nos está proyectando nuestro hermano Josías. Dice: la salvación por gracia, no por obras. Es un pilar fundamental dentro de la doctrina cristiana basado en Efesios 2:8, donde se enseña que la salvación es un regalo inmerecido por Dios a través de la fe, no un logro humano. Las buenas obras son el resultado o fruto de la fe, no la causa de la salvación. Las buenas obras que el cristiano, que el creyente realiza, no impresionan a Dios. Dios se satisface de el bien obrar de sus hijos, pero no es algo que, como escuché yo por ahí, ¿no? Mueve la mano de Dios. Alguien dijo, vamos a hacer un ayuno para mover la mano de Dios. Desde mi punto de vista, ese es un concepto equivocado. Nosotros no podemos impresionar, ni presionar, ni hacer algo como para provocar a Dios a que haga algo. Él es omnisciente y Él lo conoce todo y lo sabe todo y sabe de lo que necesitamos sin nosotros pedírselo. Que sí es necesario hacer actividades en comunidad, pero es errado pensar que eso
va a provocar de parte de Dios algo que de repente no está en la voluntad de Dios. Nosotros no podemos presionar a Dios con nuestras obras. Es la misericordia de Dios la que se manifiesta cuando Él entiende que es necesario. Definiciones de algunas palabras acerca de la salvación. Gracia es el favor inmerecido de Dios, un regalo absoluto que el ser humano no puede ganar por esfuerzo propio. Poníamos el ejemplo de Saulo, ¿no? El apóstol Pablo. Y esto lo podemos entender porque cuando nosotros tenemos un verdadero encuentro con Dios, un genuino encuentro con Dios, ese encuentro es irresistible. No hay ni un solo ser humano que haya tenido un encuentro cara a cara con Dios. Esto de cara a cara es figurativo. No hay ningún ser humano que haya tenido un encuentro con Dios, con su espíritu, que haya podido resistirse a su presencia. Cuando el encuentro ha sido verdadero y genuino, el hombre se quiebra, el ser humano se quiebra, reconoce sus pecados, se arrepiente, va en sentido contrario al que iba. Si iba camino de muerte, ahora va camino de vida. Y sus acciones, por lo tanto, delatan, denotan, hacen notar este arrepentimiento, este encuentro con Dios. Eso es la gracia. Siguiente imagen, hermano Pastor Josías. Es la fe. La salvación se obtiene por medio de la fe, lo cual también es un don de Dios, no una obra humana. Este encuentro que Dios tiene con el ser humano tiene como consecuencia la fe, el creer, el creerle a Dios. Eso es la fe. Y nosotros, por naturaleza, no tenemos esta capacidad. Es un don de Dios. El claro ejemplo está en todos los años que hemos vivido en nuestra inmundicia, en nuestra errada manera de vivir. Se nos ha predicado y se nos ha hablado de diferentes formas, hemos escuchado testimonios, pero ni aún así entendíamos y dábamos el paso, porque no es por voluntad de nosotros. Es Dios el que determina el momento, es Dios el que dice, hasta aquí nomás llegaste y tiene este encuentro con nosotros. Ahora, ¿se puede rechazar la gracia de Dios? Si desean responder a través del chat, yo encantado de leerlos. Mi pregunta es, ¿se puede rechazar la gracia de Dios? Sí, hay quienes rechazan la gracia de Dios. A pesar de esto, Dios no se aparta de nosotros. A pesar de esto, Dios tiene tan grande su amor que nos tiene la paciencia. Él sí cree en nosotros. Somos nosotros los que no creemos en Él. Muchas veces, ¿no? En la mayoría de los casos. Bueno, los que nos escuchan esta noche estoy seguro de que sí, pero durante mucho tiempo no le hemos creído a Dios. Entonces, la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, es aquella luz que ahora ilumina nuestro raciocinio. La fe es aquello que ahora nos conecta con Dios y que nos ayuda a entender que Él es real y que está en nuestro favor. Las buenas obras, aunque no son la causa, la Biblia indica que los salvos son creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Efesios 2:6. ¿Cuál es el propósito de la salvación? ¿Cuál es el propósito de la salvación? Que pasen los años, que una vez que muramos, vayamos al cielo y que allá disfrutemos. ¿Acaso ese es realmente el objetivo de la salvación? Muchos lo presentan así, ¿no?
Muchos dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de tu casa y tendrás una mansión en el cielo y disfrutarás allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, donde ya no habrá tristeza, no habrá llanto ni habrá dolor. Sí, pero hasta eso vivimos en este mundo. Y en este mundo sí hay necesidad, en este mundo sí hay dolor. ¿Y cuál es nuestra posición frente a eso? ¿Acaso nos vamos a cruzar de brazos y esperar que Dios lo haga todo? No, Dios nos quiere utilizar a nosotros. Por eso, la Escritura dice que nosotros fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Hay mucha gente necesitada, hermanos, muchísima gente necesitada. Y si nosotros estamos viviendo una fe, un evangelio de cuatro paredes, indiferente a las necesidades de los demás, de nuestro prójimo, entonces tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos si nuestra fe es genuina, si somos un árbol que está dando fruto o somos un árbol seco, que todo árbol bueno tiene que dar fruto. Y nosotros, a través de Dios, unidos a la vid, nosotros somos el pámpano, damos fruto. La fe sin obras. La fe verdadera se manifiesta y se nota a través de las obras, demostrando la transformación interior. Esto lo menciona Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras, ¿no? ¿De qué vale tu fe si no tienes obras? En cambio, yo te puedo demostrar mis obras y a través de mis obras te puedo demostrar mi fe. La fe sin obras es muerta, hermanos. Hermano, qué gusto que usted haya llegado a la iglesia, qué bueno, gocémonos, cantemos, adoremos. Qué hermoso. Terminó el servicio y lo despedimos y le decimos, hermano, cuídese mucho, nos vemos en el siguiente servicio. Pero ni siquiera hemos sido capaces de averiguar cuál es el contexto de esta persona. No sabemos si comió o no comió. No sabemos si tiene alguna persona en el hospital. No sabemos si está sufriendo. ¿De qué nos vale decirle al hermano, anda y duerme y descansa, si no nos preocupamos por si tiene alguna necesidad y hacemos al menos el mínimo esfuerzo para ayudarlo? Entonces la fe verdadera se manifiesta y se nota a través de las obras, demostrando la transformación interior. Hermanos, la salvación no es algo que está reservado solamente para el futuro y para el cielo. La salvación que nosotros hemos recibido por gracia de Dios, inmerecidamente, es algo que se tiene que manifestar ahora y en este tiempo. Si nosotros no somos agentes de co-salvación, o sea, si no damos a demostrar que hemos sido salvados, esta fe que decimos tener es inútil. Siguiente imagen, Pastor Josías, por favor. La salvación por gracia es el concepto bíblico de recibir perdón, vida después de la muerte y la justificación como un regalo inmerecido, basado al 100% en el sacrificio de Jesucristo y por amor de Dios al ser humano. Se recibe mediante la fe, constituyendo un amor divino que te libera del pecado, ¿no? Tenemos el ejemplo de un juicio, ¿no? Desde el punto de vista, hablando desde el punto de vista legal. El hombre que es llevado por una deuda que no puede pagar, es llevado ante el juez. El juez es justo. El hombre es llevado delante del juez porque tiene una deuda. Además hizo mucho daño. Perjudicó a mucha gente. Es digno de la cárcel. Y él le imponen un pago que él no puede. Es imposible que él pueda pagar. Pero sin haber hecho nada, alguien se presenta. Y cuando el juez está a punto de dar el veredicto, esta persona dice, un momento, yo pago por él. Él no se lo merece quizá, pero yo estoy dispuesto a pagar su deuda. Déjelo libre, por favor. Eso es el sacrificio de Jesucristo.
Él con este sacrificio canceló la deuda, eliminando la pena que estaba sobre nosotros. Ahora estamos a cuentas con Dios. Esto amerita que tenemos que ser agradecidos. La salvación se basa en la obra expiatoria, justificadora y redentora del Señor Jesucristo para el ser humano. Eso de recibir la salvación a través de la fe es lo que llamamos gracia. Ahí podríamos leer Romanos 5, verso 1. El hombre no puede ser salvo por obras. Bajo el concepto teológico, el hombre está imposibilitado de salvarse a sí mismo, no teniendo la capacidad de justificarse delante de Dios por ser un pecador rebelde y desobediente. El hombre no puede pagar el alto precio para redimir su pecado y exonerar su culpa, sino que necesita un Salvador, Jesucristo. Yo hace muchos años conocí a un hombre que los domingos llegaba a la puerta de la iglesia católica y se paraba en la puerta de la iglesia y empezaba a repartir, en algunos casos limosnas, a la gente, y repartía estampitas y hacía actos de caridad. Y el hombre, cuando se le preguntó, ¿y por qué haces todo esto? Y él decía, es que estoy en falta con Dios. Por supuesto, él tenía una vida disipada, ¿no? Tenía una vida disipada. Y él pensaba, él creía que haciendo estas acciones de regalar cosas, de tener favor con el hambriento, de regalar rosarios o Biblias, él pensaba de que esto de alguna manera iba a aplacar la ira de Dios. Acá también tenemos que revisar nuestras acciones y saber, examinarnos a nosotros mismos, si es que nosotros también cometemos estos errores. A veces tenemos acciones que no son hechas por amor, son hechas por el temor, ¿no? Tenemos acciones para aplacar la ira de Dios. Entonces hacemos cositas como para que, a ver si Dios, una con otra, como se dice, ¿no? Las acciones que nosotros tenemos para con Dios no tienen que ser hechas por temor al castigo de Dios, no tienen que ser hechas por temor a ir al infierno, a ser castigados, ni a nada por el estilo. Las obras que nosotros tenemos ahora en este camino, habiendo recibido el perdón de Jesús, son obras de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios su Hijo unigénito. Él nos dio eso. Nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Todas las obras que nosotros hacemos no la debemos hacer pensando en que le agradará, no le agradará, a ver, Señor, si con esto calmas tu ira y me perdonas este pecadillo por ahí. No, las obras que nosotros hacemos, las hacemos por agradecimiento, porque son el fruto del Espíritu que ahora mora en nosotros. El hombre no puede ser salvo por obras. Bajo el concepto teológico, el hombre está imposibilitado de salvarse a sí mismo, no teniendo la capacidad de justificarse delante de Dios, ser un pecador rebelde y desobediente, esto ya lo dijimos. El hombre no puede pagar el alto precio para redimir su pecado y exonerar su culpa, sino que necesita de un salvador, perdón, Salvador Jesucristo. Siguiente imagen, hermano. Entonces empezamos a llegar al final de este conversatorio. Dice, la gracia no es una licencia para pecar, sino la motivación para vivir en obediencia a Dios en gratitud. Mm, Cuando la iglesia protestante, llamada así porque hubo un acto de protesta en el seno de la iglesia católica, recordarán ustedes, el hombre llamado Martín Lutero, denunció todos los abusos que cometía la iglesia católica con la venta de indulgencias y etcétera. A partir de aquí, este movimiento es reconocido como la Iglesia Protestante. Empezó a tener muchas escuelas de pensamiento, de pensamiento. No está mal decirlo,
de pensamiento filosófico teologal. Una de ellas, o las dos más conocidas, son la escuela de Calvino y la escuela de Arminio. Estos hombres, uno defendía, Calvino defendía diciendo, salvo una vez, salvo para siempre. Yo ya recibí el perdón de Dios, mi nombre ya está escrito en el libro de la vida y no hay nada que lo pueda borrar. Entonces, ¿será esto una licencia para poder hacer lo que querramos? Porque ya tenemos el perdón de Dios, ya nuestro nombre ya está escrito, ya nadie lo puede borrar. Entonces puedo pecar porque igual Dios me va a tener que perdonar. Es el compromiso de Dios para conmigo. Entonces, esta corriente calvinista defendía esto. La salvación no se pierde. Salvo una vez, salvo para siempre. Y la escuela arminiana daba la opinión de que la salvación sí se pierde y que en el texto bíblico, en las escrituras, encontramos suficientes razones como para decir que la salvación se puede perder. ¿Cómo no cuidar esta salvación tan grande? Dijo Pablo. Y vemos, pues, por otra parte, se lee, solo el que persevere hasta el final será salvo. Solo el que persevere hasta el final será salvo. ¿Y qué pasa si no perseveras? ¿Qué pierdes? Si ya eres salvo. Pues estas son las dos escuelas, ¿no? Tendríamos mucho por hablar sobre este asunto, pero la gracia no es una licencia para pecar, sino la motivación para vivir en obediencia a Dios en gratitud. Hay muchos que eh, se obsesionan con este tema, ¿no? Entran en debates y en discusiones, no, pero tú no estás en la correcta fe, tu doctrina es equivocada porque la salvación se pierde, no, el otro dice, no, la salvación no se pierde. No podemos entrar en estos debates, hermanos. Si la salvación se pierde o no se pierde, es potestad de Dios. En mi caso, personalmente, estoy seguro de que ese encuentro con Dios, si es verdadero, nos mantiene firmes en Él y no nos vamos a perder. Pero vivo como si se fuera a perder. Cuido mi salvación. Tenemos que cuidar este regalo, esta gracia, por más que haya sido un regalo. No tenemos licencia. Eso no es una licencia para ir y venir cuando se nos dé la gana. Las obras son el fruto de la salvación y la conversión del creyente, que ahora ya tiene el deseo de amar a Dios y vivir conforme a su palabra a través del nuevo nacimiento. ¿Las obras son importantes? Sí, son importantes. Son la más clara muestra de que de que hemos recibido la gracia de Dios y que hemos pasado de la muerte a la vida y que tenemos una verdadera comunión con Dios. Esto ha sido todo hasta el día de hoy, por esta noche, hermanos. Agradezco la atención de cada uno de ustedes. Y si tienen alguna pregunta, si nos da el tiempo, yo encantado de responderla. Dios los guarde, Dios los bendiga, la paz y el amor de Dios repose en cada uno de sus hogares. Gracias, Pastor Josías. Amén. Hermanos, amén, hermano, buenas noches. Hermanos, si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quizás se haya quedado, hermanos, en el aire, pueden hacer una pregunta. Amén. Hoy hemos visto el tema de la salvación, es por gracia y no por obras. Amén. Y bueno, ha sido un tema muy fundamental, ¿no? Para nosotros, porque esto, hermanos, es la base de lo que vamos a estudiar cuando llevemos lo que es las sectas. Y conociendo, hermanos, la doctrina fundamental del Evangelio, hermanos, ya vamos a poder discernir qué es correcto y qué es incorrecto, ¿no? O qué es verdad y qué es mentira. Y la salvación por gracia, hermanos, es una doctrina fundamental del Evangelio, ¿no? Ahora, la gracia está personificada en Jesucristo. El pastor preguntó, dijo, ¿se puede rechazar la gracia? Sí.
La gracia es rechazada cuando rechazas a Cristo. Aquella persona que rechaza a Jesús rechaza la gracia de Dios, ¿no? Porque la gracia es Jesús. Y Jesús ha sido una obra expiatoria al 100%. Hace poco escuché a una pastora en las redes sociales que es muy seguida, que planteó que el 60% de la salvación ¿cómo lo dijo? El 60% de la salvación lo hace Dios y el 40% lo hace el hombre. Y eso es nefasto, ¿no? Porque el ladrón que estaba en la cruz, hermanos, al costado de Jesús, no hizo ni una obra de salvación, no hizo ni una obra, o sea, no, él no se congregó, no, él no hizo nada de eso. Solamente, hermano, él creyó, y su fue, hermano, fue suficiente. Amén. Fue suficiente, hermano, para que él pueda ser salvo. Entonces, somos salvos por gracia, pero sí accedemos a la gracia por fe. La gracia está así, pero por fe. El vínculo que me lleva a la gracia de Dios es la fe en Cristo. Aquella persona que no tiene a Jesús no tiene la gracia de Dios. No puede recibir la gracia de Dios. La gracia tiene que ser recibida. La gracia tiene que ser recibida en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿no? A través de Cristo. Entonces, hermanos, no podemos hacer ninguna obra de salvación. No nos podemos salvar. No pensemos, que el pastor lo ha dejado muy claro, que no pensemos que por orar, por ayunar, por pedir ofrenda, por tener tu diezmo, eres salvo. No. Esas obras son la muestra de tu salvación, el fruto de tu salvación, ¿no? Las obras ya son está comprobando que tu fe es verdadera, ¿no? Que tu fe es genuina. Porque si tú tienes fe en Dios, vas a demostrarlo con tu acto, con tu vida, con tus acciones. Entonces, no vayamos a pensar que vamos a hacer obras para ganarme el cielo, ¿no? Y eso lo escuchamos muchas veces, hermanos. Esa es una doctrina muy católica, ¿no? Uy, ya hice esto, ya me gané el cielo. Pero sin embargo, no, hermano, nosotros no nos ganamos el cielo. El Señor Jesús nos ha dado ese privilegio a través de su gracia. La gracia es algo que no merecemos. Si alguien, hermano, me ve el día de mañana manejando una 4x4 hermanos, se va a dar cuenta que lo he recibido de alguien por gracia, porque no tengo la posibilidad de comprármelo. Amén. Esa es una manera de poder, hermanos, dar un ejemplo, ¿no? Entonces, hermanos, hemos visto este tema con el pastor Pedro Flores por este tema tan importante. Él ha tenido también la introducción de la ira de Dios y todo eso es muy importante, hermano, que tengamos él como preámbulo. Y hermanos, no olvidemos que el próximo martes estamos llevando el tema de doctrina, iglesia, mensaje, ministerio y dones. Amén. Vamos a ver qué es la iglesia, cuál es el mensaje, cuál es el ministerio, cuáles son dones de la iglesia. Y hermanos, el día de mañana tenemos servicio a las 5 de la tarde. Así que hermanos, les invito a que puedan, hermanos, estar ustedes, hermanos, viniendo al culto. Mañana vamos a alabar al Señor, vamos a alabar a Dios. Mañana tenemos una invitada en la iglesia, una hermana predicadora que va a venir a llevar una palabra muy importante. Sobre todo es un tema muy importante para las mujeres. Va a hablar va a hablar, hermanos, de la mujer de Dios. La mujer de Dios, cómo debe cuidar su vida, su corazón. Así que está invitada cordialmente nuestra hermana Vanessa, nuestra hermana Teodora, nuestra hermana Magdalena. Ahí la queremos conocer, nuestra hermana Rita. También está, no creo que ya salió su mamá y Armando también. Están invitados cordialmente, hermanas, para que vengan, hermana Carmen, hermana Irene. Ahora tenemos alabando al Señor. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Bendiciones. Nos estamos viendo, hermanos. Muchas gracias, Pastor Pedro. Dios me lo bendiga, Pastor. Muchas gracias por su servicio. Siempre el pastor tiene ese deseo de servir al Señor y Dios te eso. bendiga, Josías. Dios te bendiga a todos. Cuídense. Gracias. Amén, Buenas hermano. noches. Bendiciones, bendiciones a Bendiciones. cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Gracias, gracias.